Yep. ¿Qué tal, amiguetes? Bienvenidos una vez más a vuestro canal y mío también en ocasiones sobre el cine Nick. Bien, y como comentábamos en el anterior vídeo, la película de Garbancito de la Mancha da mucho de sí. Tiene muchas lecturas posibles y tiene muchísimos vericuetos por los que vamos a ir navegando. Y en el día de hoy nos vamos a centrar en el cuento original, que es el cuento de Garbancito de la Mancha de la editorial Saturnino Calleja, de Julián P. Martí. Eso sí, esta es, aunque ya se escribió 2 años antes de la creación de la película, la edición que tenemos y la que todo el mundo conoce es esta, que ya incluye los personajes de la película. Mirad aquí, los gusanitos de la famosa escena. Y bueno, pues en esta fantástica edición encontramos, lo cual es imprescindible, lógicamente, el Nil Obstat del censor, un tal Andrés de Lucas, que en 1943 dice que no hay problema, Nil Obstat, pues ya está. El imprímase del doctor Casimiro, obispo auxiliar y vicario general, y bueno, la propiedad importante, propiedad de derechos reservados de Ballet y Blay con todos los números de registro, porque esto sí, los de Ballet y Blay fueron muy, pero que muy cuidadosos con todo el tema de marcas y merchandising, como veremos en otro vídeo. Bien, pues de este relatito, de este cuento de Garbancito de la Mancha, es de el famoso autor Julián P. Martí. Julián P. Martí era un falangista convencido, no solo convencido, es que de hecho es uno de los fundadores de la Falange y fue procurador en Cortes, en las Cortes franquistas, naturalmente, y por la parte que nos interesa fue presidente del Instituto Nacional del Libro. Hasta donde sabemos, Garbancito de la Mancha es el único relato infantil que escribió y le dedicó el resto de su talento genial a obras insignes y de profundo calado, como son La teoría de la Falange, Diccionario del vino de Jerez, Lecciones elementales de nacional sindicalismo, El canté flamenco y, atención, Juego de fútbol bizantino. Pues si os habéis quedado como yo, entenderéis que haya abandonado brevemente el tema Garbancito y me haya puesto a investigar por aquello, porque yo es que ya no sabía si estábamos hablando de el fútbol bizantino, era jugar al fútbol mientras se discutía de cosas absurdas, o bien jugar al fútbol montado en una cuadriga, o yo qué sé. Y no, al parecer es una modalidad de fútbol, pero en juego de mesa, que se inventó este insigne autor, y en el que en el diario Hoy de Badajoz y le dijo al comentarista al periodista, que bueno, pues que era un juego que se le había ocurrido a él mirando a unos niños emeritenses jugando al fútbol, y no me preguntéis por qué no triunfó, cosas que se me escapan. Importante de todo esto, ¿por qué le llamó al juego del fútbol bizantino? Pues, y esto es casi entrecomillado, por la admiración que procesaba al imperio homónimo. Ahora, ¿cómo os quedáis? Bien, con estos antecedentes que sabemos, nuestro señorito jerezano fue amante del vino, poeta y un relamido coñazo, porque el verdadero delito de Julián P. Martí no fue escribir un relato que teóricamente es un relato, pues eso, fascista y no sé qué, que muchos quieren ver, que ya son ganas de ver, sino en lo peñazo que resultaba escribiendo. Mirad, vamos a una parte donde se nos está presentando esa es la parte en la que está presentando a los personajes, y están los amiguetes Kiriki y Chirili, que son los hermanos que son raptados por el ogro Caramanca y que luego serán rescatados por Garbancito. Bien, Kiriki es la chica y no se nos dice mucho de ella, porque como es la chica, pues oye, que la dé. Pero de Chirili ya hay que decir algo. Y entonces, en este caso, habla de cuando ellos se ponen a jugar, cuando ya esté ya terminado de currar en la huerta y esas cosas, pues se ponen a jugar. Y Chirili tocaba la flauta. Al respecto de lo cual nos dice el autor: improvisaban conciertos en que las bien acordadas voces de Kiriki y Garbancito eran acompañadas con maestría por la flauta de Chirili, porque habéis de saber que éste, con tan rara habilidad la teñía, que además de arrancarle armoniosas tocatas, sabía utilizarla como medio de comunicación o de mensaje. Y habiendo concertado una clave de tonos y de arpegios, podía enviar a sus amigos desde largas distancias los más diversos y musicales telefonemas.
Bueno, después de esta prosa que os habrá dejado en trance sin duda, os doy un pequeño momento de respiro. Ya. Vamos a volver al tema de la elección del cuento. Y es que, evidentemente, escoger el libro de Julián P. Martí, director, como estamos diciendo, del Instituto Nacional del Libro, como guión para la película, era perfecto para conseguir el apoyo del régimen, evidente. Tanto es así que en el espíritu autárquico de las primeras décadas del franquismo, para poder distribuir producciones extranjeras, era necesario y obligatorio hacer producciones propias y evidentemente afectas al régimen, lógicamente. Y a Valet y Blay le salió redondo. De hecho, tenemos que recordar que aparte de haber hecho esta película y las que siguieron, Alegres Vacaciones y tal, distribuían películas vamos a llamarle imagen real, de películas, como Adiós Mr. Chips, de Sam Wood, de 1939, o Casi un ángel, de Henry Koster, en 1944. Bien, y ya entrando en el texto, ya hablando de la historia del texto de P. Martí, hay muchas lecturas que se dan por sentadas de Garbancito, que se sueltan así como si tal, y que para mí, la verdad, tienen pues muy poquito que ver con la realidad y están dictadas pues desde el desconocimiento de la película y desde luego del cuento. O sea, una típica lectura que se hace del cuento de Garbancito es la que dice que, y aquí abro comillas, Moreno y sus guionistas aportaron una gran cantidad de gags visuales que consiguen aliviar y enmascarar el mensaje reaccionario inicial del cuento. Y a tomar viento. Esta lectura está sacada de una espléndida exposición que se hizo en 2015 en el Museo del Cinema de Girona. Y es que no es así, por más que nos empeñemos. En una entrevista en 1984, Moreno recordaba que el planteamiento inicial del proyecto de Blay era hacer una película española, bien española y muy castellana. Y es que realmente os digo, a pesar del origen del cuento, de la afiliación indudable del P. Martí, es que resulta muy difícil ver un mensaje de carácter fascista o del nacionalcatolicismo que imperaba y que arrasaba España en el momento. En el cuento de Garbancito, si se lee, y es importante, si no lo leemos mal, si lo leemos, aparecen hadas, espadas mágicas, brujas, encantamientos, ogros, y por mucho que aparezcan en La Mancha, y que Garbancito sea el modelo de niño perfecto para el régimen, y que rece, por supuesto que rece, invoque a Dios, la historia es que no se convierte inmediatamente en un alegato fascista por mucho que nos empeñe. Mucho más importante, para mí, desde luego, y no se comenta, no sé muy bien por qué, es la esencia evidentísimamente quijotesca del relato, que va más allá del título, Garbancito de la Mancha, y por ejemplo, en un estudio de Jorge Avilés Díaz, de la Universidad de North Texas, lo refleja así y lo pongo textual porque la verdad es que lo explica perfectamente. Y dice que la vinculación entre el Quijote y Garbancito se manifiesta tanto en su estructura, las series concatenadas de aventuras, los títulos con ecos o resonancias cervantinas, y mirad, aprovechando que lo tenemos aquí, por ejemplo, números de capítulo, y dice, el cuento original tiene 17 capitulillos. Vale, por ejemplo, de lo que le sucedió a Garbancito en una venta, por si os suena, de cómo Garbancito se dejó arrastrar por injusta cólera. Por ejemplo, en donde Caramanca toma precauciones. En fin, lo que decimos, las resonancias cervantinas son más que evidentes. Se recrean, de hecho, hasta personajes, lugares, motivos y hasta episodios. Y esto fue así, y aquí viene lo bueno, porque el Quijote fue lectura obligatoria para los niños españoles de la década de los 40 y los 50. Y fue obligatoria por un real decreto del Ministerio de Instrucción Pública, donde se daban instrucciones a los maestros para que en el primer cuarto de hora de la clase se dedicara a leer el Quijote, después de la cual el maestro tenía que explicar a los alumnos el significado o la importancia del pasaje que se leyera. Pues normalmente cuando se habla de Garbancito y del texto de Julián P. Martí lo ventilamos así como ya está, pues como alegato fascista, y no se habla absolutamente nada de la influencia cervantina. En fin, la lectura bastante forzadita por los tiempos. Vamos a ver, la moralidad de la época era la que era, ya está. Las invocaciones religiosas aparecen en el texto, por supuestísimo, pero es que en el cine de aquella época estamos recordando que es de esa misma época, estamos hablando de películas como Raza,
Locura de amor, Los últimos de Filipinas, y lo de aliviar y enmascarar el mensaje reaccionario con gags visuales, pues la verdad es que son ganillas de ver cosas, ¿eh? Artur Moniz hizo un trabajo espléndido. Cogió toda la dinámica de Disney, la aprendió guay. Visto, por ejemplo, el número de los gusanitos, es perfecto. Y hasta incluye, en la película se incluye un guiño clarísimo a Tom y Jerry, pero eso sí, con el carácter súper español. Coño, el paso doble torero. Y lo que enmascara el mensaje retrógrado, pues sí, yo qué sé, sí que incluso en la película hay una escena en la que Garbancito intenta montar un linchamiento a la tía Perocha. Y eso ni siquiera está en el libro. Esto sale de la película. Y la verdad es que no me parece muy simpática la escena, la verdad. En la adaptación al cuento, pues se produce la lógica de desaparición de personajes secundarios, la adición de números musicales, y aunque se respeta la trama, la verdad es que la película es bastante caótica. El argumento transcurre de una manera un poco rara. Por ejemplo, nos hacen la presentación de los personajes y una vez ya hecha la presentación que inicia, nos cascan el número musical de los gusanitos, muy chulo, muy guapo, pero no tiene nada que ver, que no narra nada de lo que va a suceder a continuación y que no lo volvemos a encontrar. O sea, que tiene un poquito así rarito, como la escena esta, que también es estupenda como escena, la de la forja de la espada, en fin, narra de una manera un poquito inconexa la historia. Y de lo que íbamos hablando antes, pues a mí, sinceramente, me da la sensación de que las distintas lecturas que se han hecho sobre el cuento de P. Martí, sobre el texto y el subtexto del cuento y de la película, han tenido mucho de forzadas, tanto las que se hicieron en su época, cuando se creó, que había que vender la moto también, como las posteriores, de signo contrario, empeñadas en reflejar algo que es absolutamente obvio, y es que se produjo la película bajo una férrea y sanguinaria dictadura. Ya está. Pero eso sí, salvamos a los creadores para que no tal y cual, y salvándoles sin que haya tampoco ninguna necesidad de salvarles de qué, que engañaron con gas. En fin. Bueno, amiguetes, esto era todo lo referido al texto de Julián P. Martí. Hay muchos, no sé, unos cuantos más vídeos irán saliendo sobre el merchandising, esto que os comenté de la catalanidad de Garbancito, que también es otra de las lecturas que, en fin, que le vamos a hacer, y ya irán saliendo según vaya teniendo un rato, ¿vale? Nos vemos en la próxima.